vamos a empezar entonces. Bueno, hoy vamos a abordar la cápsula 29 del bloqueo en esta serie, ¿no? El bloqueo al desnudo. Vamos a analizar las medidas bajo el segundo mandato de Reagan. Recuerde que la cápsula anterior, la 28, abordó el primer mandato del presidente Reagan. Hoy vamos a ir del 20 de enero de 1985, ¿no? Que es cuando empieza el segundo mandato, hasta el 20 de enero de 1989, que es cuando Reagan abandona la presidencia. Bueno, empezamos con el componente económico comercial y bueno, Michael va a hablar sobre él. Pero estoy buscando el email. Bueno, si tú quieres yo voy avanzando. Espérate. Vamos a... Bueno, ¿tú quieres que vaya avanzando? Porque esta cápsula... bueno, dale. Medida bajo el segundo mandato de Reagan. Dice A. Continuación de las regulaciones sobre importaciones. 1. 1988. Incluso desde que el Congreso permitió la venta de discos cubanos en Estados Unidos, materiales informativos, en virtud de las excepciones aprobadas por el Congreso de 1988, 50 USC, ¿cómo es? Apéndice. Sí. Apéndice 5, inciso, apéndice 5, B4. No, sí, apéndice 5B. ¿Y el EP qué quiere decir? B es el inciso, es como un inciso dentro de ese. Epígrafe, perdón, epígrafe 5B. Dice, es posible importar a Estados Unidos libros, películas, cintas de audio y video, periódicos, grabaciones discográficas, pinturas, esculturas, hasta un valor de $25,000, fotografías, afiches y otros materiales informativos cubanos. Las personas en Estados Unidos de forma similar pueden obtener licencias de los nacionales cubanos para reproducir y distribuir materiales de ese tipo. El pago puede ser hecho a Cuba o nacionales cubanos por estas importaciones o licencias libres del bloqueo. Continúa. Excluidas de la protección de esta ley, según la interpreta el Departamento del Tesoro, están las transmisiones de radio y televisión en vivo, la transmisión de datos por telecomunicaciones, por ejemplo, transmisión de noticias por cable o cualquier transacción que involucre la alteración sustantiva o artística o el mejoramiento de los materiales, por ejemplo, licencias para derecho de llevar al cine una novela cubana. También se excluye el financiamiento de la creación de un nuevo trabajo informativo. Por ejemplo, un editor de Estados Unidos le da un adelanto a un académico cubano para que escriba un trabajo de interés particular para el editor norteamericano. 2. 1985. La ley de seguridad... Antes de cubrir eso, yo quería decir que yo no creo que sea necesario a estas alturas repetir lo que implica en materia de violación del derecho internacional, lo que tiene que ver con las importaciones, o sea, que Estados Unidos no prohíba importar ciertos materiales. Entonces, bueno, sigue con el inciso, o sea, con la número 2, con el aspecto. 1985. La Ley de Seguridad Alimentaria de 1985 o Ley Pública 99-198 de 1985. Estatuto
1.354,1.444. Paréntesis, 1985. Claro, porque acuérdense, cuando ustedes ven statute en inglés, o sea, esto es una ley, es una ley muy dura, una ley de seguridad alimentaria. Ahora Michael va a analizar cuáles son los antecedentes de esta ley. Primero, reducción de la cuota azucarera bajo Eisenhower. Que eso lo vimos, no sé si recuerdan, en la cápsula 5 por ahí, o 6. 5. Creo que fue en la 5. Supresión de la cuota azucarera bajo Kennedy. Exactamente. Continúa. A ver, 8 de noviembre de 1965. Enmienda a la ley de azúcar de 1948. 79 estatuto 1271,1271 bajo Johnson. Eso lo vimos en la cápsula 23. Continúa. ...14 de octubre de 1971... una enmienda a la ley de azúcar... 85 estatuto 381 bajo Nixon. Eso lo vimos en la cápsula 24. Saludos, Cuba, es bueno verte aquí, hermano. Ahora Michael va a abordar cuáles son las prohibiciones de que ya sabemos que por los antecedentes va a tener que ver con con el azúcar, con la cuota azucarera y todo eso. Michael sigue con las prohibiciones ahora con el texto de esta ley de 1985. A través de la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985, en su título 9, Azúcar, sección 902, paréntesis C, se impuso a los países importadores netos de azúcar la obligación de garantizar anualmente mediante una certificación de origen, como pasaba con el níquel, al presidente de Estados Unidos que no habían importado azúcar cubano para reexportar a Estados Unidos. Y la amenaza que pesa en todo esto es que esos países podrían ser excluidos del sistema de cuotas de Estados Unidos si esto ocurriera. Esta es una práctica reiteradamente denunciada por Cuba en foros internacionales, que también mantiene plena vigencia. O sea, fíjense que ya ahora no solo se trata de, fíjate que ya es una ley, o sea, ¿no? Porque ya hemos visto en otros casos que ellos, claro, no es que no haya sido ya una ley, pero te quiero decir, porque por ejemplo, en leyes de asistencia al exterior, anteriormente ya ellos habían amenazado a países que de comprarle azúcar a Cuba, podían, o sea, tener, vamos a decir, problemas en el acceso a crédito en el Banco de Importación y Exportación de los Estados Unidos, o sea, no estar bajo programas de ayuda, no ser elegibles bajo programas de ayuda según la ley de agricultura de 1954, no tener acceso a créditos en las organizaciones financieras internacionales, o sea, una serie de condiciones que en las leyes de asistencia al exterior ya existía y amenazaban a los países con este problema del azúcar. Ahora, aquí vemos de nuevo cómo ellos hablan de que ese azúcar no se pueda reexportar a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, si Francia compra azúcar cubano para hacer pasteles, no podría venderlos aquí. Eso lo tuvieron durante un tiempo como un reglamento. El 8 de julio de 1963 como un reglamento. Lo elevaron después a ley y ahora aquí lo vemos de nuevo como una ley. Y además lo amenazan, que eso no lo habían hecho, de ser excluidos del sistema de cuotas de Estados Unidos. ¿No? Quiere decir que esta ley en ese sentido es más dura que la ley de asistencia al exterior. Porque le dicen, lo que te vamos a hacer es que te vamos a excluir. O sea, le están haciendo lo mismo, le iban a hacer lo mismo a estos países que le hicieron a Cuba cuando la despojaron de la cuota azucarera que le correspondía, ¿no?
que eso estaba ya, vamos a decir, en la ley de 1948, en la ley azucarera de 1948. Y entonces ahora le dicen a los países, te vamos a hacer lo mismo que le hicimos a Cuba con la ley Puñal, ¿no? Con la ley Puñal en la época de Eisenhower, tiene una ley Puñal, después hay otra ley Puñal más adelante, y te vamos a excluir del sistema de cuotas de Estados Unidos. Sí, o sea, tú importas azúcar cubano, ¿no? Y se demuestra que cualquier producto que tú hagas con ese azúcar o que ese azúcar la reporte a los Estados Unidos, fíjense que están hablando de nuevo de los certificados de origen, que es algo que ya estaba en los reglamentos del 8 de julio de 1963, que eso lo vimos en la cápsula 21. Entonces, aquí volvemos de nuevo con el problema de las violaciones que esto tiene en materia de importación. O sea, el hecho de que siempre se dice que el embargo a Cuba, que no afecta la relación de hecho del país con terceros. Me han dicho que yo estoy muy concentrado en el mercado estadounidense. No, señores, no es solo el mercado estadounidense, es el mundo. O sea, aquí vemos cómo está diciendo los otros países que si le compran azúcar a Cuba, ¿no? Y quieren exportar con ese azúcar a los Estados Unidos, cualquier producto, están amenazados por ley. Entonces, ¿qué sucede? Que tenga componentes cubanos, ¿no? Azúcar cubano. Quiero decir que tenga presencia de azúcar cubano. Entonces, ¿qué pasa? Esto viola el derecho internacional contemporáneo. Dicha proposición contradice los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, principio de igualdad soberana y otros. Y ya vemos todo lo que tiene que ver con no exportar, o sea, a Cuba, o sea, no exportar, quiero decir, a Estados Unidos lo que contenga, vamos a decir, la azúcar cubana. Es una violación a la soberanía nacional de otros estados. Le está diciendo a Francia, no compres azúcar cubana, no hagas pasteles con ese azúcar cubana, no lo vas a poder vender aquí en el mercado estadounidense. Es extraterritorial e ilegal, ¿no? Todo esto. O sea, interfiere con los principios de la libertad de comercio e inversión, contraviene el sistema multilateral de comercio, del cual Estados Unidos dice ser defensor, en un mundo que proclama su carácter global e interdependiente. Claro, no se puede entender el sistema mundo de Immanuel Wallerstein si no se entiende primero la globalización, que es lo que pasa. Y es lo que estoy tratando de decir aquí. En un mundo tan global y tan interdependiente, desde aquella época, incluso cuando estamos tratando esto es en 1985, ya había una globalización, por supuesto. Bueno, la globalización viene de mucho antes, pero quiero decir, ¿no? Se contrapone al objetivo de la GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, que es el antecedente de la OMC para esta época, y que tanto Cuba como los Estados Unidos de América han integrados en su constitución el 30 de octubre del 47, de reducción a los obstáculos del comercio y de eliminación del trato discriminatorio en las relaciones comerciales internacionales, pues pretende obstaculizar las relaciones comerciales, ¿no?, con Cuba y otros países del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, que es la antesala de la Organización Mundial del Comercio. La prohibición de esta prohibición viola los artículos 1º, 11º y 13º del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio. El artículo 1 de que Cuba fue despojada unilateralmente, que implica que no debe haber discriminación comercial entre sus miembros, que tiene que ver con el trato de nación más favorecida. Y es evidente la violación de este principio en la letra y el espíritu de la referida prohibición al establecer unilateralmente una diferenciación en el tratamiento comercial con Cuba, basado en elementos de carácter político que al propio tiempo pretende imponer a otros miembros soberanos de esa organización. En relación con lo anterior, Estados Unidos ha alegado una vez más su argumento basado en la seguridad nacional para justificar estas medidas y demostrar que no viola este instrumento multilateral, lo cual resulta insostenible, ¿no? Pues son unos hipócritas, unos bullies. Sí, son unos hipócritas porque ellos lo que hacen es que violan su propia norma. No, y llorando por el mundo. Al final es lo que dice Cuba, esto es capitalismo. Llorando por el mundo que fíjate pidiendo libre comercio. Pero fíjate que ellos se colocan como si fuera como en la posición
como Dios. Tú sabes que Dios establece una serie de normas, pero está por fuera de esa norma porque es Dios. Y los Estados Unidos serían como Dios, ¿no? Bueno, básicamente ellos hablan del destino manifiesto. Los ponen en esa situación como si fuera un Dios y entonces ellos establecen normas, porque todo esto es lo que dice Cuba. Esto es el derecho burgués. Pero es que ellos violan ese derecho burgués. O sea, el mismo derecho que ellos establecen a nivel internacional, sí, que lo firman, que lo consagran, ¿no? Que Cuba quiere cumplir con eso también. Ellos lo que hacen es que eso mismo que ellos hacen, esa misma norma, ellos la violan. Fíjate hasta dónde llegan. O sea, no están violando el derecho socialista, están violando el mismo derecho, el propio derecho burgués. O sea, las mismas normas que ellos establecen, ellos mismos la violan. Ellos, claro, están por fuera de esa misma norma. Eso es que yo no creo yo no creo en ninguno, en nada de sus paquetes de shock, no, que hay que aceptar, que hay que privatizar, que hay que, ¿por qué? Porque el mercado, mentiras, si los primeros reguladores son ellos, los primeros arancelistas son ellos, los primeros proteccionistas son ellos. Los primeros proteccionistas son ellos. Si hay que recordar en la época de Jefferson, que eso lo ha dicho Cubabá y lo ha dicho Cantelar, las medidas de proteccionismo que ellos tenían en la época de Jefferson, cuando, por ejemplo, Inglaterra, en aquella época Inglaterra tenía una producción que, por supuesto, que era más, o sea, era mayor que la de Estados Unidos, porque ya Inglaterra había tenido una revolución industrial. Estados Unidos la tiene después, en los 1870 y pico, tiene su revolución industrial. Cuando aquello, lo que hacen los ingleses es que empiezan a hacer, o sea, a decir que los barcos de la Marina Mercante estadounidense, la joven Marina Mercante estadounidense, empiezan a decir que ahí había marineros ingleses huidos, que entonces empiezan a requisar los barcos, claro, sin ningún derecho. Realmente los ingleses no tenían derecho para hacer eso. Y entonces Estados Unidos, para defenderse, dice, no, espérate, nosotros tenemos que hacer aquí un proteccionismo, porque si no, los ingleses nos van a comer por la paz, o sea, nos van a comer, no están, ¿entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Que Hamilton es el padre del proteccionismo estadounidense. Y Jefferson es el que lo aplica. Jefferson es el que lo aplica. Y desarrollan un proteccionismo terrible, ¿no? Que fíjate, no es que no esté justificado por el acoso bestial inglés. O sea, no es que no, pero cuando otro lo hace, cuando otro país lo hace, cuando otro país hace ese proteccionismo, entonces ellos lo invaden o le meten un bloqueo, ¿no? Porque ellos sabían en ese momento que no podían competir con Inglaterra y sabían que tenían que proteger las manufacturas nacionales, y sabían que tenían que proteger el desarrollo de sus propias fuerzas productivas. Ahora, fíjate, cuando otro país hace eso, entonces le meten mano. Más allá de que si el país es socialista, no importa, aunque sea capitalista, le meten mano. Si protege su industria nacional, le meten mano. Claro. No, entonces, y ahora como se quejan que con China, dice que los chinos le han robado la información y tecnología. ¿Por qué? Porque ellos han puesto todas sus fábricas allá, aprovechándose de la mano de obra barata, traicionando, porque los capitalistas de cualquier nación que sea, acaban traicionando a los trabajadores de su propia nación, quitándole los trabajos para contratar mano de obra barata en otro país, llevando las empresas a ser empresas transnacionales. Y dice que los chinos se aprovecharon de usar la tecnología estadounidense para copiarla y para usarla, y así fue que los chinos y ven acá, cuando Estados Unidos se estaba desarrollando, no fue un ladrón que se llama Eli Whitney el que se robó los planes de la desmotadora de algodón para Estados Unidos, que fue lo que el impulsor de la revolución industrial aquí en Estados Unidos. Entonces, gracias a esa tecnología de la desmotadora de algodón, que era algo, un secreto grandísimo en Gran Bretaña en ese momento, porque ellos usaban algodón de África, de Egipto, del norte de África y de otras partes, y aquí a Estados Unidos ellos hicieron lo mismo, pero peor.
Exactamente. Así mismo lo puedo decir. Y también creo que un secreto de los ingleses, Andrew Carnegie, el problema el acero, la forma de hacer acero de manera eficiente con el proceso Bessemer de Gran Bretaña, ellos se lo robaron, los americanos se lo robaron, estoy hablando del siglo XIX. Y Gran Bretaña había pasado leyes prohibiendo que nadie podía dar información sobre el proceso Bessemer y los americanos se lo robaron, ¿no? Entonces, Sí. vamos a hablar claro. Esta gente son los que le han robado el alma a los pueblos. O sea, le han robado sus recursos a los pueblos originarios, todo. Entonces, vaya, por favor, vamos a seguir con la cápsula. Mira, dice Mercedes, hola, Michael, por favor, si puedes llamar a Jesús. Ya yo le respondí. Ya, ok. Bueno, vamos entonces a seguir con la... Vamos a seguir entonces, dale, sigue con el aspecto número 3 de la cápsula. ¿Cómo no? Y saludo a Domingo. Vamos. El 12 de febrero de 1985, las regulaciones para el control de activos extranjeros y las regulaciones para el control de activos cubanos se enmendaron para autorizar a cualquier persona la importación de una sola copia de cualquier publicación de Cuba, Vietnam, Corea del Norte o Campuchea. Sí, eso es una cosa que hicieron ahí para, o sea, para taparse un poco después de todas las cosas terribles que habían hecho, ¿no? Eso está en el registro federal 5753, volumen 50, número 29, febrero 12 de 1985. Ahora, Michael, ya saliste del problema de la importación, ¿no? Porque al final esta ley de seguridad alimentaria también tiene que ver con la importación de azúcar y todo eso. Ahora, vamos a... espérate, como mismo habían hecho con el níquel, porque con el níquel también habían hecho lo mismo. Pero claro, esto tiene que ver más con seguridad alimentaria, es con azúcar, no es con níquel. Pero te quiero decir, esto de prohibir, ¿no? Que otros países compren el azúcar cubano para después, o sea, ir al mercado estadounidense con sus productos, esto viola el derecho internacional de arriba abajo. Vamos ahora a el inciso B, que tiene que ver con, seguimos dentro del componente económico comercial, pero ahora Michael va a abordar las exportaciones, o sea, la continuación de las regulaciones sobre exportaciones del Departamento de Comercio. Ok, continuación de las regulaciones sobre exportaciones del Departamento de Comercio. El Departamento de Comercio aprobó la regulación Parts and Components Rule CFR 376,12. Sí, ajá. Esta nueva regulación permite a las subsidiarias y compañías extranjeras exportar bienes a Cuba sin solicitar licencia si los bienes contienen menos del 10% de materiales de origen de Estados Unidos y están valuados en menos de $10,000 USD. Sí, eso, mira, es una falta de respeto, porque qué cosa dice que no tienen que solicitar licencia, ¿no? Claro, se refiere a la licencia específica, quiere decir que lo puede hacer por licencia general, pero fíjense, es una burla. Licencia general es como funciona en el mundo el comercio. Sí, pero fíjate, es una burla. Dice, si los bienes contienen menos del 10% de material de origen en Estados Unidos, ¿qué cosa en el mundo no tiene? O sea, tiene menos de un 10% de materiales de origen estadounidense o de patente estadounidense. Prácticamente todo en el mundo tiene por algún lugar una patente estadounidense, tiene un menos del 10%. Eso es una burla. Ellos ahí se están burlando. O sea, ¿por qué? Porque claro, hay un reglamento que dice que si tiene 10% o más de patente estadounidense, ese producto no puede ser exportado ni reexportado a Cuba. Entonces, están hablando de la subsidiaria, ¿no? O sea, fíjense, de las subsidiarias radicadas en un tercer país de una casa matriz estadounidense. Están hablando de que pueden hacer esto, pero eso es prácticamente una falta de respeto,
esto es una masacre a la inteligencia, porque realmente que no tiene, y están valuados, además dice, y están valuados en menos de $10,000. Ahora, ahí faltó algo, es 15 CFR, porque acuérdate que 15 es el capítulo. Ellos le dicen title, título 15, capítulo, es como se debe traducir en español, porque el capítulo 31 tiene que ver con dinero y finanzas y te lleva al Departamento del Tesoro. Esto te lleva al Departamento de Comercio, debe ser 15 CFR 376.12, pero a mí se me olvidó ponerle el 15 ahí. Entonces, sigue leyendo, donde dice, de acuerdo con el consejero legal, ¿te perdiste? Sí. Bueno, Ahora entonces, sí me perdí. bueno, Sí, le queda con ya. $10,000. De acuerdo con el consejero legal del Departamento de Comercio, Mindel de la Torre, la nueva regulación fue puesta en vigor debido a que las restricciones extraterritoriales sobre las exportaciones a Cuba eran tan restrictivas que era ridículo y causaba ronchas a nuestros aliados. Claro, esto es una manera de burlarse, ¿no? De decir, porque fíjense, están hablando del comercio con subsidiaria. Entonces, claro, ya ellos en los reglamentos del 8 de julio de 1963 y desde antes, pero claro, ya vamos a decir, se organiza mejor con esos reglamentos, se recrudece más con esos reglamentos. Ellos dicen que no puede haber comercio con subsidiaria. Entonces, incluso tuviste cuando Ford emitió la licencia y dijo, sí, vamos a hacerlo, pero realmente demoró 6 años en hacerse. Entonces tuvieron que esperar hasta 1981 para que ese comercio con subsidiaria se diera. Ahora, ¿qué pasa? Ya se puede comerciar con subsidiaria, pero ¿qué sucede? Que se traba, porque sigue el reglamento del 10%, de que si tiene un 10% de eso, y entonces lo que hace Reagan es burlarse, no quitar el reglamento del 10% que traba precisamente ese comercio con subsidiaria, y se burla y dice, no, si tiene menos de un 10% sí puede. ¿Entiendes? Porque acuérdense que ese comercio con subsidiaria sí se da, porque no voy a mentir, es verdad que se da. En la época de Reagan se da, pero está trabado también esto en lo que tiene que ver con tecnología, porque es verdad que en alimentos sí se da ese comercio, se da en medicina, pero también está trabado en otros casos por el problema del 10%. Y Reagan se burla de eso. Reagan se burla de eso. Y fíjate que hasta los aliados estaban protestando. Y entonces dice, bueno, vamos a decir, menos de un 10% y con 10,000. Y ahí sigue trabado por el problema del dólar, porque Cuba tiene que pagar en euros, en otras, bueno, quiero decir, en otras monedas. Quiero decir, tiene que pagar en otras monedas que no sean el dólar, es lo que quiero decir. No voy a decir cuáles porque no sé. En este caso, en el año no sé en qué moneda, pero sí no podía haber sido el dólar. Quiere decir que está trabado, por ahí está trabado por el problema de la ley de administración de las exportaciones del 79, porque si os le da la gana de decir que eso puede ser utilizado para la tortura, con fines de terrorismo, con fines militares, pues entonces eso no va. Pero sí es verdad que con Reagan, porque hay que ser honesto, se establece un comercio con subsidiaria, no porque Reagan era bueno, sino porque ya Ford había abierto la brecha. Se demoraron 6 años en lograrlo, y entonces ahora con Reagan se ve, pero entonces Reagan dice, sí, pero mira, aquí lo trago con el problema, porque no voy a quitar, no me da la gana de levantar todo eso que te estoy diciendo. Sí, entonces, ¿cómo se llama esto? Sí. Bajo la legislación de 1988, el flujo de información puede actuar también en la dirección opuesta. Las personas de Estados Unidos pueden exportar materiales informativos a Cuba y recibir pago por ello libre de bloqueo. Paquetes de regalos. Una persona de Estados Unidos puede enviar paquetes de regalos a individuos cubanos o organizaciones educacionales, de caridad o religiosas. Existe un límite de $100 en el valor de los regalos que pueden ser enviados una vez al mes a cualquier destinatario de la donación.
Los regalos pueden ser solamente artículos tales como ropa, alimentos y medicamentos en dosis. Entonces, mira, volvemos aquí, este problema de las exportaciones y todo eso, que están trabadas, ¿no? Con todo esto que yo he hecho. Claro que el comercio es en dos vías, no solo son exportaciones, el problema con las subsidiarias, pero fíjense esto de las exportaciones, en este caso que se está hablando de exportaciones, y el problema es 10% en este caso que es exportaciones, porque está hablando de componentes estadounidenses que no puede ser exportado ni exportado a Cuba. Esto de nuevo viola arriba abajo el derecho internacional. Yo no voy a repetir aquí todo lo que viola porque ya eso lo hemos visto en cápsulas anteriores. No tiene sentido. Y el problema de la subsidiaria, que está impedido por 1 millón de cosas, pero a pesar de eso, es verdad que se da en alimentos y medicina. En alimentos y medicina, en otras cosas no. Entonces, bueno, ya Michael va a pasar ahora dentro del componente económico comercial a algo que es el inciso C, porque ya esto va por fuera de por fuera de las importaciones y las exportaciones, es más, abarca más que eso. Sigue, Michael. Sección 1911, titulada Reforzamiento de restricciones sobre importaciones desde Cuba, de la Ley de Comercio y Competitividad de 1988. Ley Pública número 100-418 o enmienda del congresista Claude Pepper. Claro, estos son, pues me he explicado una cosa, estos son leyes de comercio que se hacen contra Cuba, no solo contra Cuba, pero quiero decir, son leyes de comercio que lo que hacen es, porque fíjense que había una ley de comercio en la época de Ford, no, esto no es ley de comercio con el enemigo, estos son otro tipo de leyes, son leyes de comercio, pero no son leyes de comercio, no es la ley de comercio con el enemigo, para que no se troquen aquí. Ya en la época de Ford, en el título, creo que era título 4, mordieron a Cuba. O sea, Ford, no sé si recuerdan, en la administración Ford, hicieron una ley de comercio en 1974 y usaron el título 4 de esa ley, ¿no? Para morder a Cuba y la fastidiaron. Ahora vuelven a hacer algo parecido, toman una ley de comercio y competitividad, entonces le introducen una enmienda, que es la sección 1911, que eso viene a ser una enmienda. Como es una ley de comercio, le cuelan una enmienda como si fuera, ¿cómo se llama eso? Una manera pirata, ¿no? De meter una enmienda allí para afectar a Cuba. Nada más y nada menos que Claude Pepper, que era el congresista por la Florida. Pero fíjense, llevamos 29 cápsulas, todavía no aparece la primera cubano-americana, que es Ileana Rondelet, que es la que va a sustituir por la Florida a Claude Pepper. Pero fíjense cuántas cosas contra Cuba para aquellos que dicen que es por un problema electoral de aquí de Miami, de los cubanos aquí en el estado de la Florida. Eso es cuento de camino. Vamos por la cápsula 29. Tenemos una pila de leyes, de reglamentos, de órdenes ejecutivas, de proclamas presidenciales, de memorandos, que son órdenes administrativas, de 1 millón de cosas, de enmiendas. Y ahora tenemos a Claude Pepper haciendo una de las suyas. Entonces, Michael va a hablar ahora de, va a seguir con esta enmienda. Fíjense que ya es aprobada, ¿no? O sea, sigue con la enmienda esta. Oye, Claude Pepper no será el sargento Pepper del Corazón de Soledad que cantó los Beatles. No, hombre, no. Va a comparar un demonio con un... No, por eso él dice el sargento Pepper que tenía el corazón de soledad. No, hombre, no. Mira, sigue ahí, no, sigue leyendo ahí. La ley a ver, esto es el entramado jurídico. Dice, la ley de comercio con el enemigo. Claro, porque la sustenta jurídicamente. Esto es una ley que está sustentada, o sea, por esta enmienda está sustentada, o sea, la enmienda como tal está sustentada jurídicamente, no tiene nada que ver con la ley de comercio con el enemigo. La ley de comercio con el enemigo es otra cosa, pero se sustenta jurídicamente, porque como va a golpear a Cuba, pues se sustenta en la ley de comercio con el enemigo. Sí. El 29 de abril
de 1987, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda a la Ley de Comercio presentada por el representante por la Florida, Claude Pepper, durante los debates congresionales solicitando el reforzamiento del bloqueo a Cuba. La enmienda, según planteó el representante, se refirió a autorizar al representante comercial de los Estados Unidos a solicitar a todas las agencias ejecutivas del gobierno que son más conocedoras de este asunto, preparar para someter al Congreso recomendaciones más apropiadas que de ser adoptadas por el órgano legislativo y recrudezcan y hagan más efectivo el bloqueo a Cuba. En su presentación indicó que inicialmente había propuesta una enmienda específica limitando el derecho de los buques que arriben a Cuba y hagan negocio a acceder a los puertos y el comercio con los Estados Unidos. Eso está en el Congressional Record House, abril 29 de 1987, ¿no? Sí. Sí. O 20, sea, 23 de agosto de 1988. La enmienda anteriormente mencionada se constituyó en ley bajo la sección 1911 de la Ley de Comercio y Competitividad de 1988, Ley Pública número 100-418, que entró en vigor ese mismo día, claramente, y que tiene más de 1000 páginas. Y esta sección la titularon Reforzamiento de restricciones sobre importaciones desde Cuba. Ahora Michael ya terminó con vamos a decir, cómo esto llegó a hacerse ley, todo lo que es el entramado jurídico, ¿no? La jerarquía jurídica, en qué se sustenta jurídicamente la ley de comercio con el enemigo. Por eso es tan importante derogar la ley de comercio con el enemigo, porque es la base que sustenta jurídicamente toda esta basura. Entonces, ahora Michael va al texto, a las prohibiciones en sí de esta enmienda que, por supuesto, está constituida dentro de la ley de comercio y competitividad de 1988. Es ley, quiero decir, esto es ley, esto no es juego. O sea, esto va más allá de un reglamento y va por arriba del presidente, porque tiene la anuencia del Congreso más la firma del presidente, que es su consentimiento que lo convierte en ley. O sea, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están aquí. ¿Cuáles son las prohibiciones? Igual que la Ley de Seguridad Alimentaria del 85. Continúa con las prohibiciones. En noviembre de 1988, o sea, 3 meses después de promulgada la ley, el representante comercial de Estados Unidos rindió al Congreso el informe en cuestión, o sea, el que se le había orientado a realizar, para ver cómo se podía fortalecer el embargo, entre comillas, dirigidas al Senado y a la Cámara de Representantes en el Congreso. El informe adjunto a estas cartas incluye 4 recomendaciones, que son las siguientes. Primera, aplicar las disposiciones de autoridad penal civil bajo la ley de comercio con el enemigo a quienes violen lo establecido. Fíjense cómo este tipo de penalidad aparece de nuevo ahora, en consistencia con el proyecto de la ley para la venta de medicina y alimentos. O sea, es una amenaza que está ahí latente y siempre presente. Claro, porque ¿qué pasa? Ellos sabían que Cuba estaba haciendo comercio con subsidiarias en alimentos y medicinas. Son tan, no voy a decir la palabra, que dicen, bueno, si así, vamos a entonces, porque bueno, si se está haciendo por culpa de Ford, lo que vamos a hacer es, ¿no? Porque viene, aunque no estamos ya con Ford, pero viene de una apertura que hizo Ford, de una flexibilización que hizo Ford. Lo que vamos a hacer es que vamos a, o sea, a usar la ley de comercio con el enemigo en consistencia con el proyecto de ley
para la venta de medicinas y alimentos y golpear ahí. Y aparte de eso, lo que están diciendo es que engrasen los mecanismos para recrudecer el bloqueo. O sea, fíjense cómo está haciendo informes y todo eso. ¿Para qué? Para ver qué brechas tiene Cuba. Por eso digo, aquí hay un espionaje económico, porque el bloqueo es proteico. No sé si saben quién fue Proteo, un dios de la mitología que cambiaba constantemente. El bloqueo cambia constantemente porque lo que hace es que, porque alguien me estaba diciendo hoy un audio bueno, que de todas maneras que Cuba importa y todo eso. Porque bueno, habría que hacerse la pregunta entonces de que si para que se reconozca la dimensión que tiene el bloqueo, Cuba tenga que desaparecer y no poder importar nada. O sea, yo creo que hasta en la reconcentración de Weyler siempre había alguien que comía, que sobrevivió. Hubo sobrevivientes en la reconcentración de Weyler, pero eso no quiere decir que no haya sido terrible. La dimensión que tiene, porque lo que tratan es de minimizar el bloqueo, los efectos, el impacto del bloqueo. Entonces no, porque Cuba importa. Sí, pero el problema es que el bloqueo, como es proteico, lo que hace es que empieza a hacer el espionaje económico a ver quién es la contraparte de Cuba que está haciendo esto y entonces empieza a amenazarla. Y eso es lo que más o menos estamos viendo aquí. ¿Cuál es la segunda recomendación? La segunda recomendación es que la Oficina de Control de Activos Extranjeros incremente su interacción con otro personal, otras agencias federales, a los efectos de su entrenamiento y ayuda directa. O sea, engrasar los mecanismos para aplicar mejor el bloqueo. Claro, ya no es solo, o sea, a la Cámara de Representantes, al Senado, ahora es al OFAC, que es vamos a decir, el perro que se encarga en el Departamento del Tesoro de perseguir, es como un perro ahí, un sabueso, persigue todas las relaciones que hace Cuba, como financieras y todo eso, no solo financieras, no solo, porque a pesar de que es el Departamento del Tesoro, el OFAC no solo persigue transacciones, o sea, financieras y eso. Entonces, engrasar mejor esos mecanismos, más de lo que ya están, ¿no? Para entonces también, además de los informes y todo eso, apliquen mejor el bloqueo, o sea, recrudecer más el bloqueo. Tercera, y es muy importante la tercera recomendación de ese informe, plantea que la Oficina de Control de Activos Extranjeros trabaje con otras agencias gubernamentales en la recopilación de toda la información disponible sobre la red comercial internacional de Cuba, que permita la identificación más efectiva de las entidades controladas por Cuba y del monitoreo de las transacciones. Ahí lo tienen. Esto es una especie de comité Cottrell. No sé si recuerdan que en una de las cápsulas, pero el comité Cottrell tenía más que ver con, sí, tenía que ver con aplicar medidas económicas, pero también con la parte esta subversiva, militar. O sea, el comité Cottrell era una coordinación de agencias interdepartamentales, o sea, diferentes departamentos. Ahí estaba metido la defensa, estaba metido de todo. Ahí había todo. Y era para coordinar mejor eso, tenía un coordinador. Bueno, esto es parecido, pero está más dentro de la esfera económica, o sea, no como el Cottrell que se iba a lo militar, a lo subversivo y todo. Esto está más dentro de la esfera económica y fíjense cómo busca, y financiera, claro, fíjense cómo busca establecer una coordinación entre todas las agencias, entre las agencias interdepartamentales, diferentes departamentos, agencias federales, para perseguir, ¿no? Identificar toda la red comercial internacional de Cuba. Eso para que vean. Porque la gente dice, no, pero sí, pero después a esa empresa de comercio en Cuba la muerden. Y entonces dice, no, ya, sigue con la cuarta recomendación. La cuarta recomendación plantea la intensificación de los esfuerzos de la OFAC y de otras agencias federales para desarrollar programas de conjunto y programas integrados para lograr el reforzamiento más efectivo del embargo. Y se hacen una serie de consideraciones a modo de conclusiones. Claro, lo que aquí inicialmente se había propuesto algo, pero no pasó como ley, que era lo más importante, era más importante que todo esto, pero en ese momento, inicialmente, o sea, ya Michael lo dijo, en la jerarquía jurídica, o sea, cuando esto va tomando forma jurídicamente, que va pasando por los comités del Congreso y todo,
el problema de los buques que arriben a Cuba que no accedan a puertos estadounidenses. Que eso sí existe, pero existe como reglamento, pero no como ley. En esta época todavía no existe como ley. Ahora que eso se hace en una presentación inicial, pero cambia porque no va a ser aprobado todavía. Entonces, pero ya tienen todo esto, que es bastante. Ahora, ya terminamos con el componente económico comercial y ahora vamos al componente económico financiero. Michael va a hablar del componente económico financiero. Okay. Retiro masivo de depósitos consignados en el Banco Nacional de Cuba por parte de bancos occidentales. Continúa. Primero, evidentemente por razones puramente políticas que tienen que ver con el hecho de que Reagan había tomado posesión el 20 de enero de 1981 y se había desarrollado un lenguaje amenazante contra Cuba, incluso de amenazas militares. Por esta razón y también, sin duda alguna, por presiones directas, bancos occidentales que tenían situado depósitos en el Banco Nacional de Cuba, mediante los cuales nosotros financiamos nuestras operaciones, comienzan a retirarlo masivamente sin ninguna razón financiera. Cuba estaba cumpliendo con el absoluto rigor sus pagos de intereses y sus pagos de amortizaciones de principal. Por lo tanto, no había ninguna razón para que eso se produjera. Entre 4 y 6 meses se produce la retirada de 1/3 de los depósitos que tenían los bancos occidentales en el Banco Nacional de Cuba. En aquel momento alrededor de 600 millones de dólares. Y esto, por supuesto, le crea a nuestro país una situación de presión de liquidez que se le hizo imposible manejar sin acudir también a una solicitud de reestructuración de su deuda externa. ¿Qué pasa una vez que Cuba solicita, estando al día en sus pagos, a diferencia de otros países, llevar a cabo un proceso de refinanciamiento? Desde el inicio se ve la presencia norteamericana como siempre hostil, interfiriendo, tratando de crear nuevas complicaciones a nuestro país en todo el proceso de renegociación. Son múltiples los ejemplos que pudiéramos poner. Yo solamente me voy a referir a 3 ejemplos. Primero, cuando se produce un proceso de refinanciamiento, el país que solicita la reestructuración de la deuda debe presentar un documento donde expongan las proyecciones de su economía. Un documento complejo, difícil de preparar, que muchos países incluso contratan asesoría externa para hacerlo. En otros lo hacen conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional. O si no, posteriormente el Fondo Monetario Internacional las examina y les dice qué cosas se acepta, qué no se acepta antes de que se pueda llevar a la mesa de negociaciones. En el caso nuestro, preparamos por nosotros mismos los documentos, se presentaron y el gobierno de Estados Unidos, cosa esta insólita, preparó un documento refutando el nuestro. Un documento lleno de mentiras, lleno de informaciones tendenciosas, y se arrogó el derecho, sin ser él parte en esa negociación, de circularlo entre los países acreedores. O sea, algo insólito. Nadie lo había llamado, no tenían nada que ver con eso, pero ellos se arrogaron ese derecho y distribuyeron un documento a los países acreedores, y Cuba tuvo que hacer vamos a decir, un contradocumento,
O sea, otro documento más, sencillamente refutando todas aquellas mentiras, porque incluso hasta profesionalmente fue un documento con bastantes imprecisiones, con bastantes inexactitudes. Al fin, Sí, espérate un momentico. Ahí tengo que hablar de el problema de por qué Estados Unidos puede hacer esto, por el problema de lo que hace con el fondo, con todo esto. Fíjense que aquí está el Fondo Monetario Internacional. O sea, aquí está, Estados Unidos puede hacer todo esto porque no sé si recuerdan que con Nixon, ellos, si bien se retiran de los acuerdos Bretton Woods, ellos tienen el SWIFT, o sea, crean el SWIFT. En 1973 se retiran con Nixon, pero crean el SWIFT, que es la Sociedad de Telecomunicaciones Interbancarias a nivel mundial. Y entonces, claro, tienen leyes federales que regulan el funcionamiento del SWIFT, por eso ellos pueden decirle al Fondo Monetario Internacional incluso de que hasta van a demorar, o sea, ciertos pagos y todo eso, violando todas las convenciones financieras internacionales, aquello es terrible. Y entonces, claro, por el dominio que tienen, es que pueden ellos hacer esto, ¿no? No sé si recuerdan con Nixon, o sea, no sé si recuerdan con Nixon cómo es que pueden hacer todo esto, ¿no? Nada, sigue Mike. Ok, al fin logramos en esta primera vuelta de negociaciones con los gobiernos llegar a determinados acuerdos. Para los que no están muy al tanto de cómo es el proceso, les diré que siempre se discute con las instituciones oficiales de crédito para la exportación y generalmente con las instituciones gubernamentales. Claro, espérate, con respecto a eso, que estás hablando de los créditos y todo eso, el SWIFT, que es una red internacional de comunicaciones entre entidades financieras, estamos hablando de miles, o sea, habían 11.000, primero más de 200, o sea, habían con sede en Bélgica, en una pila de países, en la mayoría de los países, por eso pueden hacer todo eso. Ahora, en su junta directiva predominan ejecutivos de bancos estadounidenses, además de la legislación federal que yo mencioné, que permite a Washington sancionar a bancos y reguladores de otras partes del mundo. Continúa leyendo, Mike. Ok. Estamos en al fin, ¿no? Oficiales de crédito para la exportación y generalmente con las instituciones gubernamentales, todo el tema de los créditos oficiales, que eso es lo que es el Club de París, o sea, los acreedores oficiales. Y una vez que se tiene un acuerdo, entonces se va a discutir la deuda bancaria, que también se le dice el Club de Londres, que es la deuda con las instituciones financieras. Se le dice así, pero realmente, igual que el Club de París, o sea, son los acreedores no solo de Cuba, o sea, de muchos países. Sí. Allá fue Cuba a discutir con las instituciones financieras su solicitud de reestructuración, como siempre, con seriedad, diciendo toda la verdad, con documentos profesionales, con documentos bien preparados, con rigor técnico, y después de una larga discusión, al fin, acuerdo con los bancos también. ¿Qué pasa? Y casi parece una novela de suspenso. No. Un banco inglés de los que eran acreedores de Cuba, en el momento final, lo compra un banco norteamericano. El banco se llamaba Trade Development Bank de Londres. Ahora viene el American Express Bank, compra ese banco y ya con toda la documentación preparada. Imagínense ustedes la atención. Estamos hablando de un documento que toma meses prepararlo, de cientos de páginas, que se discute con un documento con decenas de bancos durante sesiones largas.
con todo listo para firmarlo, como si fuera una novela de suspenso. Paren, no se puede firmar porque el tal Trade Development Bank ha sido comprado por un banco yankee. Claro, ¿qué pasó aquí? Y esto es muy importante explicarlo. ¿Qué pasa aquí? Uno de los acreedores de Cuba era el Trade Development Bank de Londres, o sea, un banco inglés. ¿Qué pasa? Estados Unidos, inteligentemente, el poder yankee convierte a ese banco en una subsidiaria. O sea, lo que hace es que lo convierte al Trade Development Bank en una subsidiaria de un banco matriz estadounidense que es el American Express Bank. Al convertirlo en una subsidiaria, le aplica las leyes del bloqueo, porque ya es una subsidiaria. Porque hay que recordar que Ford lo que hace tiene que ver con operaciones, o sea, ya dije, al final cuando Ford hace aquella apertura que hace con subsidiaria que está trabada por un millón de cosas, porque está trabada por el dólar, por el uso del dólar, las transacciones internacionales, por un millón de cosas. Cuando se aplica en el año 81, se aplica, como ya yo dije, en alimentos y medicina, pero no en esto. Y entonces, ¿qué hace? Toman la subsidiaria, hay que recordar que está vigente desde el 8 de julio de 1963, el problema de que porque al principio lo de la subsidiaria se empieza haciendo en el año 62 y todo, como algo comercial, pero ya en el 8 de julio del 63, con Kennedy, con los reglamentos de los activos cubanos, añaden el componente financiero y acabaron con eso, pero lo mantienen porque Ford, cuando hace la apertura, no tiene eso en consideración, tiene más que ver con esto de, o sea, al final cuando se lleva a la práctica, lo único que se puede hacer es comidas y alimentos. El 90,6% del comercio con Cuba con subsidiaria está basado en alimentos y medicina. Le meten esto aquí ahora, este problema, y paran. Entonces ahora hay que ver las violaciones que esto tiene en materia de el derecho internacional. O sea, hay que ir a esto de la subsidiaria. De nuevo, aquí tenemos el problema de la subsidiaria que viola de nuevo, el bloqueo afecta a terceros, como estamos viendo aquí. El principio de igualdad soberana, no injerencia en los asuntos internos, principio universal de respeto a la dignidad propia nacional y otros, a prohibir totalmente las compañías de terceros países subsidiarias de casas matrices estadounidenses, en este caso un banco, de establecer algún tipo de operación, en este caso operación financiera, no comercial, con Cuba, constituye en primer lugar una violación a la soberanía nacional, en este caso de Inglaterra, de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Reino Unido, ¿no? Reino Unido e Irlanda del Norte, viola porque esa firma subsidiaria, en este caso es un banco, aunque tenga un vínculo con el American Express Bank, que fue el que lo compró, el American el banco americano American, ahora no me acuerdo cómo se llama, es una firma que está radicada en Inglaterra, o sea, que debe regirse debe estar sujeta a las leyes de ese país. Y eso supone una injerencia en la capacidad, en este caso de los ingleses, de decidir cuál debe ser su política exterior, que como todos sabemos se nutre en gran medida. Yo dudo que esto lo hubieran hecho con Winston Churchill, porque Winston Churchill era un hijo de perra, pero es verdad que se da más a respetar en relación a Estados Unidos, era un poquito más soberanista en ese sentido. Es verdad que era un genocida, era un asesino, pero quiero decir, se da un poquito más, se lo hacen cuando la Inglaterra estaba un títere, ahí le hacen esa cosa y aquí aplican los argumentos, los contraargumentos relativos al derecho internacional que nosotros tratamos en la cápsula 1, porque imagínate tú, en este caso se habla de finanzas, entonces viola el espíritu mismo del capitalismo bonito que nos pintan teórico, violan los principios de financiación, ¿no? Contraviene todo eso, viola el acuerdo general, o sea, viola un millón de conceptos que tienen que ver con los financieros internacionales. Además, la prohibición de que cualquier compañía desde un tercer país subsidiaria de una casa matriz estadounidense pudiera tener una relación financiera con Cuba, viola la propia ley de relaciones exteriores de los Estados Unidos, según la cual ningún estado puede regular las actividades de corporaciones, aunque tengan un vínculo con sus casas matrices, organizadas bajo las leyes de otros estados, como en este caso. O sea que esto es un abuso.
de arriba abajo. Entonces Michael sigue leyendo la novela de suspenso. Al-Aban, los otros bancos acreedores que también querían una solución, consultan con el Departamento del Tesoro, consultan con la Reserva Federal y por supuesto, respuesta no. Es imposible. Eso es un pecado capital. Aunque el banco haya sido comprado posteriormente, no puede hacer ningún tipo de transacción con Cuba. No. Paralizada la negociación. Y entonces de nuevo. Espérate. Ajá, entonces hay una cosa. Fíjense hasta dónde van. Van al Departamento del Tesoro y el Departamento van hasta incluso hasta la Reserva Federal. O sea, los otros bancos acreedores querían que Cuba acabar con esto, porque Cuba estaba tratando de resolver el problema de su deuda refinanciar. Y fíjate que los otros bancos acreedores de Cuba, o sea, el Club de París estaba interesado en resolverlo, pero la Reserva Federal de los Estados Unidos, o sea, va al Departamento del Tesoro, de ahí a la Reserva Federal, que es la que tiene el verdadero poder en este caso, y más que el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal, y le dicen no, o sea, no para paralizar. Y entonces, claro, el problema sigue. Y entonces de nuevo una nueva discusión y al final incluso eso trajo como consecuencia que uno de los bancos acreedores, para ya acabar de resolver aquello, le compró la deuda al banco norteamericano y finalmente se pudo firmar. Le tuvo que comprar la deuda al American Express Bank, o sea, le tuvo que, para entonces poder firmarlo. Sigue. Posteriormente se sucedieron otros procesos de renegociación. ¿Y qué pasa entonces? Vamos a poner un ejemplo. Si hay falta de sangre, se pone una transfusión. No se dice no. Usa la sangre que ya tú tienes. Igual, si hay un proceso de renegociación de la deuda, pues se requiere dinero fresco, ¿no? Es normal porque si el país que tiene el problema tuviera dinero, no tendría que refinanciar y solamente alargar la deuda. Sabemos que no es una solución, porque esos son más costos financieros. Bueno, pues a Cuba no se le dio un centavo de dinero fresco. Todo era posponer un poco, alargar un poco, pero sin ningún dinero fresco, lo cual al final nos llevó a la situación del año 1986, en que ya a Cuba le fue imposible seguir asumiendo sus compromisos. Por culpa de ellos, o sea, es por culpa de ellos, por culpa de ellos mismos, por culpa del bloqueo. Ahora, entonces, después la gente dice, no, Cuba que tiene deuda, no, claro que Cuba tiene, de Estados Unidos tiene más deudas que Cuba, es el país que está endeudado con China, está endeudado o sea, tiene deudas gigantescas. Y entonces, pero el problema es que ellos también conspiran, porque hay que recordar que en las leyes de asistencia al exterior, recuerden que si algún país trataba de condonarle la deuda a Cuba o refinanciar la deuda o una cosa de esa, Estados Unidos le aplicaba lo mismo que hemos hablado de la ley de asistencia, no eres inelegible bajo los programas, bajo la ley de los programas de ayuda de la ley de agricultura del 54, no tienes acceso a los créditos de importación del Banco de Importación y Exportación de los Estados Unidos, Import-Export Bank, no tienes acceso a los créditos de las organizaciones financieras internacionales y otros más, te quito el sistema de cuotas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, o por lo menos te reduzco la cuota azucarera si eres un país que tiende a eso, al azúcar, que tiene su producto, o sea, es un país que produce azúcar. Entonces, ¿qué surge ahora? Que es muy importante, voy a explicar lo que surge ahora. Ahora surge un concepto que se trató en la mesa redonda, en una de las mesas redondas últimas que se dio sobre el problema financiero de Cuba, que ya no hay banco que haga transacciones en dólares con Cuba y Cuba tuvo que tomar medidas, que es lo que se llama riesgo país. ¿Qué cosa es riesgo país? Y eso nace aquí. El riesgo país es un estigma financiero con recargos de hasta el 22% sobre las tasas de interés y los precios del mercado mundial. O sea, Cuba, con todo este problema que tú tienes con la refinanciación de su deuda, como el bloqueo le impide hacer todo esto, entonces
o sea, las grandes calificadoras de riesgo dicen que Cuba es riesgo país. Los precios del mercado mundial para Cuba, los escasos y costosos financiamientos externos recibidos, a pesar de ser garantizados en su mayoría mediante contratos de azúcar, níquel y otros productos de exportación, incluyen en su costo de por sí elevado al proceder de proveedores comerciales recargo nunca menos al 3% tan solo por concepto de riesgo país que implica negociar con Cuba bloqueado. O sea, quiere decir que los que le compran a Cuba azúcar, níquel y todo eso están también, como Cuba es riesgo país, Cuba tiene que pagar también por el riesgo que eso significa para esos países, ¿no? Y tiene que pagar por eso el encarecimiento. Por eso es que una de las cosas que más golpea a Cuba es que los precios en los que Cuba tiene que pagar, que conseguir las cosas son altísimos, altísimos. Realmente eso no es rentable. Económicamente eso no, Cuba lo hace para que el pueblo no se muera, para que el pueblo no se muera de hambre, para poder con ese dinero subvencionar a la población. O sea, pero realmente eso no da negocio, porque Cuba tiene que gastar, la diferencia de precios por todas estas cosas es altísima de lo que a Cuba le costaría en condiciones normales. Esto está dado por la ausencia de respaldo de las principales instituciones financieras internacionales, de un buen número de agencias privadas en prevención de las represalias por parte de Estados Unidos de América y por el conocimiento generalizado en el mundo empresarial de las restricciones de todo tipo bajo las cuales Cuba comercia debido al bloqueo. Eso es como en Cuba, que tú compras en la bolsa negra para llevárselo a un caso más decir, cotidiano, ¿no? No es que sea comparable, pero quiero decir, cuando tú compras en la bolsa negra te cuesta más el producto que si lo compras al Estado, porque estás pagando por el riesgo, porque si al tipo lo agarran le parten las patas. Entonces, y esto es así, o sea, es el problema que Cuba tiene. Por eso, cuando ustedes ven las gráficas y todos los informes del secretario general de las Naciones Unidas, ustedes van a ver que por diferencia de precio se pierde muchísimo dinero. Y esto tiene que ver con el problema de riesgo país. Sigue. Michael. Todos conocemos, voy a seguir. Cuando estamos hablando del tema financiero, el costo y el riesgo van parejos. O sea, mientras alguien percibe una operación más riesgosa, por supuesto, más caro cobra. Claro. Ahora, ustedes pueden comprender que un país amenazado, hostilizado, que en ocasiones incluso no es solamente de palabra, con un peligro real de una agresión armada, pues por supuesto, eso tiene una implicación que se refleja en las altas tasas de intereses que tenemos que pagar. Como tú decías, las primas de las pólizas, cuando estos créditos son asegurados en los mercados, etcétera. Y aparte del tema riesgo, también hay un problema de oferta y demanda. Ya Michael terminó con el componente financiero, ahora va a pasar al componente mediático. El 20 de mayo de 1985 comienzan las transmisiones ilegales hacia Cuba por la vía de la radio, donde la fundación desempeñó un papel muy activo presidiendo su junta directiva y posteriormente. Bueno, ahora Michael va a la jerarquía. ¿Cómo es que se hizo esto? O sea, ¿en qué sustenta jurídicamente que el 20 de mayo de 1985 hayan comenzado las transmisiones ilegales? O sea, Radio Martí. ¿En qué se justifica eso? El 4 de octubre de 1983, el presidente Reagan firmó la Ley de Transmisiones Radiales a Cuba, Radio Broadcasting to Cuba Act, iniciando Radio Martí, con lo que el gobierno de Estados Unidos incurrió en un acto de agresión flagrante a la soberanía cubana. Claro, entonces, ¿qué pasa? Aquí, bueno, tendríamos que referirnos a otras cápsulas para que ustedes vieran, porque esto ya se sabe, ya nosotros hablamos de Radio Swan y todo eso. Estados Unidos, en este caso, invade el espacio radioeléctrico cubano. Es una violación flagrante de todas las normas y principios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ya la ley era una violación de por sí, que ya la habíamos visto en la cápsula anterior, Radio Broadcasting to Cuba Act, en la cápsula 28. Viola, como ya dije, esta Unión Internacional de Comunicaciones
cuyos principios y normas, dije, se violan, es la institución más antigua de las Naciones Unidas. Tradicionalmente, en las reuniones internacionales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, como en las dos fases de la cumbre de la Sociedad de Comunicación, se ratificó por la gran mayoría de los países la condena de la teleagresión a Cuba. O sea, la agresión real. Quiere decir que la comunidad internacional condena esto. O sea, esto es una locura. Además de que se financia con el dinero público, con el dinero del contribuyente. Continúa, Michael. Ok, estamos mediados finales. Ok. No, ahora Michael terminó con el componente mediático y va para el componente psicológico, que a veces se nos olvida porque las tareas psicológicas de la Operación Mangosta, que ya habíamos hablado de ella en cápsulas anteriores. Entonces, Michael va ahora a analizar el componente psicológico durante, por supuesto, el segundo mandato de Reagan, que es el que estamos analizando hoy, del 85 al 89. Dale. Ok. De mediados a finales de la década de los años 80, cubanología. Antecedentes. Las obras de los emigrados Felipe Paso, Rulfo López Fresquet y José R. Álvarez Díaz, así como los divulgados trabajos de los economistas europeos Carroll y Dumont, con relativa rapidez adquirió preeminencia la obra del cubanólogo Carmelo Mesa Lago, que conjuntamente con Jorge Pérez López, Sergio Roca, Andrew Zimbalist y otros sentaron las pautas de las interpretaciones sobre la economía cubana realizadas en Estados Unidos y divulgadas en todo el mundo. Con un destacado rol en la Universidad de Pittsburgh, desde otras numerosas universidades y tanques pensantes, entre comillas, norteamericanos como Rand Corporation, Heritage Foundation, American Enterprise Institute, Center of Foreign Relations, entre otros muchos, e incluso de otros países. Los estudios sobre la economía cubana comenzaron a lograr preeminencia como parte de lo que anteriormente denominábamos vertiente amplia de los estudios académicos sobre Cuba, para diferenciarlo de los que se realizaban en el interior de la comunidad de inteligencia. Refiriéndose a estos estudios, el académico cubano Jorge Hernández ha dicho: no se trata de que se subordinen necesaria o general o automáticamente a la política norteamericana, aunque ello también suceda, sino que se comparte como premisa común la tesis de la inviabilidad y la eventual caída del socialismo en Cuba. En ellos se mezclan variados factores de índole intelectual y política: el enfoque antimarxista tradicional, el desencanto de los que creyeron en la revolución y el socialismo, junto a la intolerancia de los conservadores. Aunque tales estudios no se subordinen a la administración de turno en los Estados Unidos, el medio académico refracta ese contexto sociopolítico en el cual se inserta. Así ocurre que, a tono con el fenómeno de la generalización de la ideología dominante en toda sociedad de clases, en ello se refleja y socializa a menudo el enfoque negativo sobre Cuba, que ha existido en las instancias gubernamentales y en la política aplicada durante más de 30 años. Esto está en Jorge Hernández Martínez, que es un estudioso, un profesor tremendo, incluso no sé si de Harvard, es un hombre que defiende la revolución cubana. Miradas desde afuera, política y estudios sobre Cuba. Este hombre sí es un peso completo en los Estados Unidos. Revista Temas número 2
1995, página 49, él hace un análisis de lo que es la cubanología y toda esta historia. ¿Cuáles van a ser las prohibiciones? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque esos son los antecedentes, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en esta época de Reagan? Sí. Ok. Hasta mediados, llegando a finales de la década de los 80, las tesis fundamentales de la cubanología acerca de la economía cubana y que contribuían en las campañas propagandísticas y desestimulación del apoyo externo a la revolución cubana, insertándose de esa manera en las acciones de la guerra económica, eran ausencia de desarrollo económico real en Cuba, impugnando, como resulta lógico suponer, la estrategia de desarrollo, la política económica y las estadísticas oficiales cubanas. Existencia de un desarrollo social sin base económica, y niegan, incluso ignorando los hechos, los niveles de desarrollo alcanzados. Crítica de los subsidios soviéticos y dependencia con respecto de la todavía existente URSS y resto del campo socialista. Esto está en la crítica a nuestros críticos, que fue publicado en Editorial de Ciencias Sociales La Habana, 1988, página 15, de José Luis Rodríguez García. Continúa. Se pretende así dar la justificación ideológica del apoyo norteamericano a la transición del capitalismo en Cuba. Ya Michael terminó con el componente psicológico, ¿no? Ahora Michael va a otro componente que es el de los viajes. 1. 4 de octubre de 1985. Directiva presidencial. El presidente Reagan emitió una directiva presidencial instruyendo al Departamento de Estado a no otorgar visas para ir a Estados Unidos a ningún miembro del Partido Comunista de Cuba, ni a ningún cubano que trabajara para el gobierno de Cuba. Reagan la aplicó con mucho rigor y casi ningún cubano que quería ir a Estados Unidos para intercambios culturales, artistas, intelectuales, científicos, educacionales, estudiantes, incluso funcionarios del gobierno, pudo visitar ese país. Ya después, otros gobiernos flexibilizaron su interpretación y no la aplicaron. Eso les da la medida a ustedes de cómo se puede jugar en este tipo de instrumentos. Continúa. Se anunció la emisión de una proclama presidencial. Espérate. Sí, porque esto tiene que ver con los viajes. Sigue. Se anunció la emisión de una proclama presidencial para impedir al gobierno cubano cargar a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos miles de dólares para financiar el viaje indirecto de sus familiares cubanos a Estados Unidos a través de terceros estados. Se cita que uno de los objetivos de esta medida es denegar al régimen de Castro los beneficios del acuerdo migratorio de diciembre de 1984. La proclama impide la emisión de visas de inmigrantes, de preferencia a personas que abandonen Cuba y vayan a terceros países. Ahí terminaste ya con los viajes. Sí. Terminaste con los viajes. Bueno, hay que recordar que el problema de no sé si recuerdan cómo Reagan con esto de los viajes, aquel fallo de la Corte Suprema de Justicia que tira por el piso United States versus Law. O sea, no sé si recuerdan que tiró por el piso aquel
Primero, la Corte Suprema en el año 67 afirmaba que el viaje sin un pasaporte específicamente autorizado, como había establecido la nota del Departamento de Estado en el año 61, no constituía un delito. ¿No? Quiere decir que favoreció los viajes, que fue el caso de United States versus Laos 385 US 475 en 1967. Pero nosotros vimos en la cápsula 28, yo no sé si ustedes recuerdan, el caso Reagan versus Wall, que tiró por el piso eso, y eso le da a Reagan mucho poder sobre el problema este de los viajes. Quiere decir, le da autoridad tanto para endurecerlos como para flexibilizarlos, ¿no? Le da, porque él se basa en la ley de comercio con el enemigo. O sea, la Corte toma el problema de la seguridad nacional y todo el cuento de eso. Yo no sé si ustedes recuerdan en la cápsula 28 cuando vimos el caso de Reagan versus Wall. Fue en la cápsula anterior, ¿no te acuerdas, Michael? Yeah. En la cápsula anterior. La 28. Sí, en la 28, cuando vimos eso de que, o sea, cómo tiran por el piso, o sea, se contradice la Corte Suprema en esencia. Y pues nada, ¿no? O sea, 5 contra 4, o sea, en junio del 84, y dijo que el Ejecutivo tenía el derecho de imponer sanciones de viaje por razones de seguridad nacional, doctrina de seguridad nacional que mantenía bajo la ley de comercio con el enemigo, que ya en estos momentos, aunque no se justifique como con la seguridad nacional, pero sí la arrastra, porque la lleva desde atrás. No se justifica así, pero la arrastra porque está en la ley, está en el texto. US Supreme Court, Reagan versus Wall, 462. Bueno, ya nosotros pusimos hasta el enlace y todo aquella vez. Ahora Michael va a analizar una sección donde todos los componentes están combinados. No se puede decir que esto es un componente económico financiero, componente económico comercial, no se pueden separar en componentes, porque aquí todo está muy imbricado. Y entonces Michael va a seguir. Vamos, Michael. Ok. Dice, el 3 de julio de 1985 se enmendaron las regulaciones para el control de activos cubanos del Departamento del Tesoro, estipulándose que ninguna licencia o autorización contenida en o emitida en virtud de cualesquiera otras partes de este capítulo autoriza cualquier transacción prohibida por esta parte y que ninguna licencia autorización contenida en o emitida en virtud de esta parte podrá ser considerada para autorizar cualquier transacción prohibida por cualquier otra ley diferente a la ley de comercio con el enemigo. 50 USC apéndice 5B, como fuera enmendada la ley de ayuda exterior de 1961, 22 USC 2370. Exacto. Esa es otra nomenclatura jurídica de esa ley de ayuda al exterior. O cualquier proclama, orden, regulación o licencia emitida. Asimismo, las definiciones de nacional, entre comillas, propiedad, entre comillas, e intereses de propiedad, entre comillas, y personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos se modificaron. Se añadió una interpretación con respecto a brindar servicios técnicos a personas en terceros países que pudieran resultar en la adquisición de bienes cubanos por parte de ese tercer país. Sí, en relación a servicios, por todo el problema de la subsidiaria, realmente esto no, esto es bastante, porque acuérdense que están los bienes y están los servicios, y se modificó la interpretación sobre los nacionales que no son objeto de bloqueo. Sí, eso es para boberías y cosas de esas, ¿no? Un diplomático que esté allá en otro lugar, una subsidiaria, una cosa así, pero realmente eso no tiene ningún 50 FR. Sí, porque ellos lo que hacen es, en este caso, hacen una pequeña flexibilización, pero
al mismo tiempo están diciendo, ok, pero lo importante no se puede hacer. Es lo que está tratando de decir, ¿no? Entonces, aquí dice 50 FR, 50 Regulación Federal 27.437, 27.438, sedición 515.101, 515.302, 515.312. Claro, porque lo que está haciendo Reagan es modificando los reglamentos de los activos cubanos del 8 de julio de 1963. 515.413, 515.505, 515.559 a 515.560. Julio 3 de 1985. Sigue con el 2. Con el aspecto 2 que es muy importante. Esto es importantísimo. 10 de diciembre de 1986. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una lista parcial de 177 personas y empresas. 167 personas y empresas radicadas en terceros países identificadas como nacionales especialmente designadas. Permítame, porque esto sí es importante. Esto sí, yo creo que esto es posiblemente esto sea lo más importante de esta cápsula. Si vamos y después voy a explicar, si vamos a la definición oficial del término nacional especialmente designado, que es interesante, tal como aparece en la sección correspondiente de las regulaciones federales, se define como, y cito, voy a citar, la frase nacional especialmente designado significa toda persona que el secretario del Tesoro determine que lo sea. Siguen otros elementos complementarios de la definición, pero en lo que hemos leído, que es el primer párrafo nada más de esa definición, queda claramente expuesta la arbitrariedad que prevalece en la conformación de esas famosas listas, cuyo propósito sobre todo es el de ejercer un efecto de intimidación sobre todos aquellos que mantienen una relación comercial con Cuba para tratar de desestimularlos de continuar en esa práctica. Se trató de una nueva variedad de listas negras fundamentada en prácticas heredadas de la Segunda Guerra Mundial. Continúa. Nacionales, ¿sigo yo? ¿Voy a seguir? ¿O ya lo ves ya? A ver, nacionales especialmente designadas de Cuba, con quienes les está prohibido a nacionales de Estados Unidos comercial. Esto está en el Registro Federal, volumen 51, número 237, diciembre 10 de 1986. Después voy a explicar bien esto. Ahora Michael va a analizar los antecedentes de esta lista que hace el Departamento del Tesoro de nacionales especialmente designados, que hace más específicamente dentro del Departamento del Tesoro el OFAC, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros. Los antecedentes. Michael. Michael, estás muteado. Disculpa. El 22 de agosto de 1986, en declaraciones de Charles Redman, funcionario del Departamento de Estado, se expresó que el presidente había aprobado una serie de medidas a fin de mejorar la efectividad del embargo, entre comillas, contra Cuba, citando que tales medidas harán más difícil para el gobierno de Cuba obtener dólares de Estados Unidos y bienes estadounidenses por medios ilegales. Entre las medidas aprobadas por el presidente se citan medidas represivas sobre el comercio con firmas identificadas por los Estados Unidos como compañías pantallas cubanas, radicadas en Panamá y en cualquier otro lugar que intenten evadir el embargo comercial de Estados Unidos. Controles más estrictos sobre las organizaciones que organizan o promueven viajes a Cuba, así como sobre el envío de dinero o bienes a Cuba. Ahora Michael terminó con los antecedentes, ¿no? Ahora Michael va a analizar cómo es que esto, o sea, cuál es la jerarquía, cuál es el sustento jurídico
de esto. Sigue, Michael. La base para la designación es que la compañía designada ha actuado a favor del gobierno de Cuba o es propiedad o está controlada directamente o indirectamente por el gobierno de Cuba. 31 CFR 515,306. Sí, esa es la definición de lo que es el nacional designado. Usted va al título 31, capítulo 31, tiene que ir al Departamento del Tesoro porque es dinero y finanzas. El Código de Regulaciones Federales, 515 puntos. Ustedes saben que nosotros hemos visto diferentes 515 puntos, 204, bueno, este es 515 puntos, 306. Yo voy a explicar eso mejor. Ahora, Michael, ve a las prohibiciones que esto, vamos a decir, o sea, que esto significa, que esto representa. Estados Unidos, mediante designación administrativa, se emite la lista de nacionales especialmente designados de Cuba a través del Departamento del Tesoro. Ha declarado que cientos de corporaciones y otras entidades de negocios, personas jurídicas o naturales organizadas bajo las leyes de terceros países y radicadas y haciendo negocios en esos países que son designados de forma especial nacionales de Cuba. A partir de tal declaración, todas las prohibiciones del embargo aplicables a los nacionales cubanos se aplican automáticamente a la entidad designada de forma especial y por tanto ninguna nación de Estados Unidos, Ningún nacional de Estados Unidos, ningún nacional de Estados Unidos, persona o entidad que se encuentre bajo la jurisdicción de Estados Unidos puede tener ningún vínculo comercial o financiero con la entidad designada y todas sus propiedades en Estados Unidos son congeladas. voy a explicarle esto para que se entiendan. Miren, señores, esto tiene que ver con el soporte jurídico de los términos, tiene que ver con el argot jurídico, tiene que ver con la terminología. Asimismo, como ya vimos en la cápsula 21, cómo ellos extienden, ¿no? No solo en la 20, bueno, la 21 ya lo vamos a decir, en los reglamentos de los activos cubanos, ya ahí está, en la parte de las definiciones, 515 puntos, no me acuerdo ahora, está cómo ellos estiran el concepto de nacional estadounidense, y nacional estadounidense es prácticamente no solo dentro del continente, o sea, un nacional estadounidense ellos lo estiran y lo aplican. Por ejemplo, hay una firma subsidiaria que está en Francia de una casa matriz estadounidense y eso para ellos está bajo su jurisdicción. Es una violación del derecho internacional de arriba abajo. Le aplican las mismas leyes. O sea, si hace comercio con Cuba, le aplican las mismas leyes de bloqueo a una subsidiaria, ¿no? Más allá de que esté en sus posesiones, que todos conocemos las posesiones de Estados Unidos territoriales en el mundo. Las subsidiarias son una serie de conceptos que no hacen lo mismo ahora, pero en vez de hacerlo con el nacional estadounidense, lo hacen con el nacional cubano. ¿Qué cosa es nacional especialmente designado? Que esa compañía va a ser especialmente designada cubana. O sea, quiere decir, vamos a suponer que la compañía está en Corea del Sur. Vamos a suponer que el 25% de esa compañía que está en Corea del Sur, de las acciones, 25% de sus acciones las tiene Cuba. O vamos a suponer que Cuba hace una empresa mixta con esa compañía, pero la compañía radica en Corea del Sur. O vamos a suponer que en la junta directiva esté un cubano. Esa compañía, Estados Unidos lo que hace, acuérdense de la sección 1911 del reforzamiento del congresista Claude Pepper del bloqueo, que trata de cerrar todos los resquicios. Lo que está haciendo Estados Unidos es de cerrar cada resquicio que haya para que Cuba no pueda moverse en el mundo, y coge a esa compañía, dice que es un nacional cubano, un nacional especialmente designado como cubano, y entonces lo que hace es que no es que la multe directamente, porque no puede, pero la isla del mundo, o sea, se convierte en Cuba, para que ustedes entiendan, esa compañía, fíjate que ellos le llaman compañías pantalla, porque ellos dicen que la compañía es cubana, mentira, es que la compañía tiene un 75% de acciones que son de Corea del Sur. Lo que hace es que dice esa compañía es cubana y por tanto está sujeta a las mismas leyes. O sea, toda compañía que esté bajo la jurisdicción de Estados Unidos, toda persona, ya sea natural o jurídica, ya sea un ser humano de carne y hueso, ya sea una ficción jurídica, una corporación
hasta una organización no gubernamental, pero que esté sujeta bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, ya sea una subsidiaria radicada en Holanda de Estados Unidos, si hace una transacción, ya sea económica, ya sea financiera con esa compañía, se le congelan los fondos a la, no a la Cuba, a la coreana no se la pueden hacer, pero se lo hacen a sus contrapartes. Le congelan los fondos a la compañía estadounidense, a la casa matriz estadounidense, a la subsidiaria estadounidense, al tipo que está viviendo en Jamaica, pero es ciudadano estadounidense. O sea, acaban con esa contraparte. Le aplican las leyes de bloqueo y convierten a la compañía esa en Cuba, que está en Corea del Sur, la convierten en una Cuba, le aplican la isla del mundo, prácticamente. Eso es lo que se llama la lista de nacionales especialmente designados, Specially Designed Nationals List. Sigue leyendo. Ok. Solo durante la segunda mitad de la década de los 80, o sea, entre 1986 y 1989, el Departamento del Tesoro emitió 7 listas consecutivas diferentes. En diciembre de 1986, una lista con 167 personas y empresas. Claro, porque ¿qué es lo que hace Cuba? Cuba dice, mira, el níquel yo tengo que hacer una empresa mixta con Canadá, porque si no, yo tengo que si le voy a vender el níquel a Canadá, imagínate tú el precio del níquel. O sea, vaya, va a ser, o sea, prácticamente nos van a caballar porque Canadá nos va no nos va a pagar casi nada por el níquel, se va a llevar el níquel casi de gratis por todo, porque nadie nos quiere comprar el níquel porque después no puedo hacer nada con él para venderlo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace inteligentemente que hace Cuba? Coño, vamos a ser una empresa mixta con Canadá con el problema del níquel. Sí, pero entonces Estados Unidos viene y la mete en una lista de nacionales especialmente designados. Y se jodió. No sé si me entiendes. O sea, esto va contra la constitución de empresas mixtas. Esto, y no solo con empresas mixtas, esto va más lejos. Pero quiero decir, ¿no? Sigue, Michael. Ok. El 3 de noviembre de 1988, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro emitió una lista adicional de 32 firmas navieras identificadas como nacionales especialmente designados de Cuba, con quienes les está prohibido a nacionales de Estados Unidos comerciar. Fíjense cómo va emitiendo listas y listas y listas. O sea, primero, o sea, empezaron en el año 86, al principio, fíjense, cantidad de listas, 7 listas consecutivas. En diciembre del 86 metieron una lista de 167 personas y empresas. Después ahora están metiendo una en el 88, una lista adicional, porque de 32 firmas navieras. Esto está en el Registro Federal, noviembre 3 de 1988. Claro, las navieras es para afectar la comunicación marítima, por supuesto. Que eso tiene que ver con eso también. Ahora, esto está Registro Federal, noviembre 3 de 1988. Ahora, yo le voy a enviar a Michael. Michael, te voy a enviar por el privado un enlace. ¿Tú sabes cómo entrar al Departamento del Tesoro? ¿Tú sabes cómo entrar? No, yo te lo voy a enviar porque dentro del Departamento del Tesoro vamos a ir a la lista de nacionales especialmente designados. Eso es lo que vamos a hacer para que la gente la vea. Déjame abrir aquí, déjame buscar, ok, la página web del Departamento del Tesoro y yo te voy a decir dónde tienes que ir. Vamos a, para que la gente no crea que nosotros estamos aquí inventando, ¿no? O sea, porque después dicen que hoy me dijeron en un chat, en un grupo, que yo estaba haciendo propaganda al gobierno. Aquello fue tremendo. Entonces, vaya, como si yo no me basara en datos. Imagínate tú, o sea, no quieren, hay gente que no quiere entender con toda o sea, con toda la documentación, o sea, se cierran completo y no hay manera, queda solo en el nivel cognitivo, no lo interiorizan y otros ni siquiera ahí. No se sabe dónde está. O sea, usted le demuestra todo y se... Déjame enviarte aquí el enlace. Este es el enlace del Departamento del Tesoro. Yo te voy a decir dónde ir. Entra ahí. Te lo mandé por el chat privado. Comparte la página del Departamento del Tesoro y yo te voy a decir dónde tienes que ir. Ok.
Espérate, porque aquí no. Espérate un momentico, porque aquí. No, déjame mandarte otro. Te voy a mandar otro para que vaya a Cuba directamente, porque si no. Ok, Espérate, tú me porque dices. ahí está Corea del Norte y todo eso. Espérate, a mí no me interesa eso. Déjame mandarte. No, no es que no me interesa, sí me interesa Corea del Norte, pero lo que no me interesa es ahora porque no quiero. Cliqué el segundo enlace, porque ya ese sí es más específico en relación a Cuba. Ya voy para allá. Porque, claro, el problema es que el apartado 515 es Cuba, Corea del Norte es el apartado 510, creo. Y entonces, porque es título 31, que es Departamento del Tesoro, Dinero y Finanzas, te metes ahí y ahora vas al. Bueno, no sé si te fijas a la izquierda, donde dice Specially Designated National List. ¿Lo ves ahí? Debajo de Financial Sanctions en azul. Ahí donde dice Specially Designated National List. Ahí, cliqué ahí. Cliqué ahí. Ahí mismo cliquea. Eso es lo que queremos ver. Ahora, cuando vayas ahí, vea donde dice Search of a Sanctions List, que está en azul. Baja un poco más abajo y hay como una especie de baja más, o sea, ahí no lo veo. Ahí mismo donde dice, ahí en azul, que está lleno de azul, en letras blancas dice Search of a Sanction List. Cliqué ahí. O sea, pincha ahí. Ahora en los países donde dice Program, que dice All, no sé si te fijas, que dice 561 related, que vienen los Balcanes, Bielorrusia, busca a Cuba. O sea, ve bajando y busca a Cuba. Cuando encuentres a Cuba, no sé si ya la encontraste. Sí, ¿La encontraste? sí. Bueno, cuando busques a Cuba, o sea, cliquea donde dice Search, o sea, cliquea Cuba y cliquea donde dice Search. Ahí donde dice Search, que está al lado de Reset. Search. Ya Y lo ahí puse. vas a ver, exacto, ahora baja y ahí vas a ver que son una pila, porque acuérdate, tienes que empezar desde arriba. O sea, pero ponlo más para arriba para que la gente lo vea, porque la gente nada más que está viendo una parte. Trata de ponerlo más arriba. Ok, ahí. Y ahora empieza a mover el cursor ese que hay ahí chiquitico. El cursor no, la barra esa que se mueve para arriba y para abajo. Ahí no sé si, ahí donde están los nombres en azul. En el otro lado hay una barrita como que, una cosita como que tú deslizas. Scroll bar, que tú deslizas arriba y abajo. No sé si la ves, para que la gente la vea, ve deslizándola. ¿No la ves? O sea, a ver, ahí dice, en azul, al lado dice address, al lado dice type, en azul, address, primero dice name, después dice address, después dice type, después dice program, después dice list, después dice score, y después ahí hay una barrita, hay una barra, una scroll bar, que tú empiezas a moverlo para abajo y para arriba. Aquí, mira, no, es que tú no me ves a mí. Ahí, empieza ahí a bajar. Esa es la lista de nacionales especialmente designados. Para que no digan cuento de que aquí nosotros somos unos embusteros. Esa es la lista de nacionales especialmente designados. Entonces ya vamos a sal de ahí que vamos a hacer. No vamos a leer todo eso. Sal de ahí que vamos a. Fíjate que aquí hay direcciones que están hasta en Nichinki, Chochi, Kodaku. Vamos a hacer, porque donde quiera que esté, ellos consideran que es un nacional cubano. Sí, ahora con la cápsula, con el aspecto número 3, 22 de noviembre de 1988. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro enmendó las regulaciones sobre el control de activos cubanos, imponiendo nuevos requisitos y modificando las restricciones existentes aplicables a las personas que realizan transacciones de servicios relacionadas con los viajes a Cuba o remesas a enviar a ciudadanos de Cuba. Asimismo, reconsideró las regulaciones relativas a transacciones de telecomunicaciones y subsidiarias extranjeras con Cuba
y la utilización de tarjetas de gasto respecto de transacciones relacionadas con los viajes a Cuba. Acuérdense que ya había habido una directiva presidencial de Reagan, ¿saben lo que es una directiva presidencial? Como la directiva presidencial de Obama, que es un documento que le da pautas a los diferentes departamentos para que hagan. Pues acuérdense que están las órdenes ejecutivas, están las proclamas presidenciales y están las directivas presidenciales. Son diferentes instrumentos jurídicos que se usan. Esa directiva de Reagan, que es dura en relación a los viajes, ahora trata aquí de limpiarse un poco. Ya estamos en el año 88. Sigue. Se estableció por primera vez a las personas que viajan a Cuba la prohibición de utilizar las tarjetas de pago para sus gastos en Cuba. No, entonces lo que hacen es recrudecerla, para el carajo. No le permiten ni usar las tarjetas de crédito, de pago, quiero decir, para sus gastos, la tarjeta de pago, de débito, de crédito, lo que sea, no hay tarjeta automática. Sí. La prohibición hasta entonces existente en contra de los emisores de tarjetas de crédito y los bancos intermediarios que procesaban y realizaban pagos de transacciones de tarjetas de crédito. Quiere decir que ya eso existía, pero ahora las tarjetas de pago para sus gastos en Cuba. Quiere decir que van más lejos todavía. Porque ya yo sabía, ya eso de crédito y eso no podían hacerlo. Ahora, imagínate tú, ni siquiera a través de bancos intermediarios. Wow. Nada, ni siquiera. Bueno, sí. En cuanto a las transacciones inherentes a comunicaciones telefónicas y telegráficas con Cuba, se eliminó la hasta entonces estipulado de que generalmente se otorgasen licencias específicas para su realización. 11. Puesto de que el Departamento del Tesoro considerara tales solicitudes caso por caso, a la luz de la actual política de la rama ejecutiva en el momento en que se sometan las solicitudes. Sí, quiere decir que eso pasó 11 veces. O sea, no se otorgaron todas las solicitudes, las 11 solicitudes de licencias específicas inherentes a comunicación telefónica y telegráfica, acabaron. Entonces, claro, como se hace al final de cada cápsula, se le pregunta a Michael sobre la cantidad de instrumentos jurídicos que tenemos con Reagan. O sea, vamos a empezar. Michael, ¿cuántas leyes tú crees que tiene la administración Reagan contra Cuba? 4 leyes. Entonces vamos a ver. 4 leyes, porque tenemos la sección 212B, 97 Estatuto 385, 19 USC 2702 del título 2, o sea, título segundo de Ley de Recuperación Económica para el Caribe. O sea, esa ley que favorece a los países del Caribe, que es la ley pública 98-67 o 97 Estatuto 394 en otra nomenclatura, IPUSC 2701 o 276, ellos tienen en esa ley una sección 212B que muerde a Cuba, que le dice que no, que Cuba no puede tener esos mismos beneficios que otros países del Caribe. Ahí tienes una ley, me dijiste que eran 4 leyes, tienes la Ley de Seguridad Alimentaria de 1985 o Ley Pública 99 198 de 1987, Estatuto 1354, 1444, especialmente el título cuarto, que es el que muerde a Cuba de esa ley con respecto al azúcar, y la sección 912. Tienes la sección 1911 titulada, que también está en una ley, reforzamiento de restricciones, una enmienda, la enmienda Claude Pepper, sobre importaciones desde Cuba, se llama así, esa enmienda, reforzamiento de restricciones de la Ley de Comercio 1988, Ley Pública número 100-418 o enmienda del congresista Claude Pepper, y tenemos la Ley de Transmisiones Radiales a Cuba, Radio Broadcasting Act to Cuba. Tenemos 4 leyes, claro, no todo el contenido de la ley, pero quiero decir, 4 leyes contra Cuba. De esas 4 leyes no es toda la ley, no son leyes específicas, pero sí hay secciones, títulos, o sea, capítulos de la ley que muerden a Cuba, que son los que mencionamos. Desde el punto de vista ejecutivo, instrumentos del ejecutivo, o sea, no
del legislativo y el ejecutivo juntos, como son las leyes, ¿cuánto tenemos contra Cuba? Eh, 3. Tenemos la Directiva de Seguridad Nacional número 17 del presidente de los Estados Unidos, que es la que tiene que ver, que afecta a los viajes y todo eso. Tenemos a ver qué más. La orden ejecutiva 12.444 emitida por el presidente. Eso fue en el primer mandato de Reagan. Y tenemos, no, yo creo que tenemos 2 nada más. Entonces tenemos 4 leyes, 2 instrumentos jurídicos, una orden ejecutiva y una directiva presidencial. Ahora, en cuanto a reglamento, ¿cuánto tenemos? Tenemos ¿cuántos reglamentos tenemos? No sé, no recuerdo cuántos son. Son varios, porque mira, yo creo que son como 5 reglamentos. Son como 5 reglamentos. Bueno, vamos a decir, sí, son como 5 reglamentos, porque está el apéndice que le hacen a la sección 515.536, esos son reglamentos de los activos cubanos. Se le hace un apéndice que reproduce la nota de la Oficina de Control de Activos Extranjeros a la Aduana, FAC número 95111, 47, registro federal 4254, sección 515.536. Tenemos ese, cuando se envía, se hace un apéndice a eso. Ahí tenemos un reglamento, un apéndice. Tenemos 47, registro federal 16623, que es la inclusión de Cuba en la lista de países. Bueno, esto no, porque esto más bien la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo internacional. No es un reglamento, es un informe del departamento. Pero bueno, claro, está bajo un reglamento, o sea, el reglamento le dice que lo haga, pero es más bien un informe del departamento de Estado. O sea, en el segundo informe del Departamento de Estado contra Terrorismo, que se incluye a Cuba. Ese no cuenta. Ese es un informe. Pero sí tenemos como segundo reglamento 31 Código de Regulaciones Federales, o sea, Departamento del Tesoro 515.560. 2 ahí. Tenemos los reglamentos para la administración de las exportaciones enmendados. Acuérdate, 15 CFR, partes 369, 399, bajo la autoridad de la Ley de Administración de las Exportaciones del 79. O sea, se enmendó eso. Porque la orden ejecutiva 12.444, ¿no?, del presidente Reagan hace que se enmienden esos reglamentos, ¿no? Porque hay un error, porque dice 115, realmente es 15 CFR, parte 366, porque te llevas de comercio, reglamento del Departamento de Comercio, no del Tesoro. Enmendada, ok, ahí tienes 3 ya, ¿no? Que eso deviene, como ya dije, esto es controles contenidos en dicha regulación. Acuérdate que los controles, esto es el primer mandato de Reagan, los controles estos de las exportaciones son enmendados debido al término de la fecha de expiración de los mismos, 59 USC, apéndice 2401, bueno, esa es la ley, porque eso deviene de una ley, un reglamento, deviene la orden ejecutiva que a su vez deviene de la ley de administración de las exportaciones, que es bajo Carter, pero Reagan hace una orden ejecutiva al respecto, porque la ley le dice al presidente, no solo a Carter, le dice al otro, a Reagan, porque Carter ya lo hizo al final, en el 79, entonces Reagan vino y hizo la orden ejecutiva para cumplir esa ley. El 3 tenemos ahí, y tenemos el 31 CFR 515.306, que es la designación de nacional especialmente designado, que es un reglamento donde define eso. Quiere decir que tenemos 4. Y la lista de nacionales especialmente designados no es un reglamento, es una lista que emite el Departamento del Tesoro, el OFA, que eso no califica como. Quiere decir, tenemos 4 reglamentos, 3
instrumentos ejecutivos, una directiva presidencial y una orden ejecutiva, creo que tres, ¿no? Eran 4 reglamentos, 3, ya me perdí, 4 leyes. A ver, tenemos el problema de la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sí. No, que eso es un informe, eso no es un reglamento. En el segundo informe, porque en el primero no se incluye. Acuérdate que dentro del Departamento de Estado hay una oficina para contraterrorismo, que es la que hace esto. Y tenemos la lista nacional. Quiere decir que al final tenemos 12 instrumentos jurídicos en relación a Cuba. 4 leyes. Cantidad. Tenemos la decisión de la Corte Suprema. Tenemos una decisión judicial que es US Supreme Court Reagan versus Ward 468 US 222, que es del año 84, que es la que tiene que ver con los viajes. Entonces tenemos al final, vamos a hacerle aquí 4 leyes, ¿no? Que si bien no son específicas contra Cuba, tienen títulos, capítulos y secciones contra Cuba. Tenemos 4 leyes, 2 instrumentos del Ejecutivo, una directiva presidencial y una orden ejecutiva, 4 reglamentos, ¿no? Apéndice a la sección 31 CFR 515A, el problema de los reglamentos de exportación en el Departamento de Comercio, y la otra 31 CFR 4, 2, 4, 6 más 4, 10. Tenemos una decisión de la Corte Suprema y la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, creo que ya lo dije, el informe y la lista nacional especialmente designada. Quiere decir que son 12 en total. ¿Hay o no hay bloqueo? ¿Cómo es la cosa? Estamos en Reagan, antes de que se cayera la Unión Soviética. Alguien me dijo que el bloqueo prácticamente era después de que se cayó el bloque. ¿Cómo es eso? Si mira cuántos instrumentos jurídicos, digamos, si sumamos estos dos, es una locura. Más de una docena. No, ¿qué docena de qué? Aquí nada más que hay 12. Si tú le sumas, en cada administración nosotros hemos puesto al final los instrumentos jurídicos, con CARTE, con todo hay, con Kenny hay como 9 leyes. Entonces la cosa es que aquí tenemos, ahora voy a decir dos cosas. Hoy mencioné la ley de comercio con el enemigo, yo cometí un error, Michael tenía razón, son $100,000 a corporaciones, porque yo había dicho 1 millón y estaba mal en aquella época, cuando se hizo la enmienda. Lo otro que iba a decir era que en el primer mandato de Reagan, en el tiempo, yo me extendí, yo no sé por qué, a punta gorda, que eso fue ahora en el segundo mandato del 86, lo que tenía que ver con los minerales, con el níquel y todo eso. Y ahí me extendí, yo no sé por qué. Y no es que estaba mal, lo que dije está bien, pero me salí del tiempo estructurado por el tiempo de la cápsula, ¿no? Que eso, pero lo que dije lo voy a arreglar después, o sea, lo voy a poner en otra cápsula posterior, pero todo estaba bien, o sea, no es que, o sea, pasó, lo que pasa es que pasó en otro tiempo, más para acá, que todavía no hemos. Ahora, lo que quiero decirles es que ya Michael puede poner el enlace para, nada, que suba el que quiera, ¿no? Para discutir. Déjame saludar aquí a Prometeo América. Saludos a todos.